de onda de despolarización y retrasos, una cola de ondas de despolarización se pueden acercar y generarse bucles. El tejido miocárdico, ya les había preguntado la otra vez, ¿no? Al principio del trimestre, que si es isotrópico o anisotrópico. Probablemente fue A los de séptimo. ¿Séptimo? A sus queridos de Ah, ellos sí saben. No. Es isotrópico, Doc, es obvio. Te van a hacer una maldad. Trópico del tejido cardíaco. Es anisotrópico. Obviamente. Cada célula del tejido cardíaco es capaz de generar su potencial de acción, pero ellas no son independientes y están en unidas por canales intercelulares, formando un sinsitio. El tejido cardíaco es anisotrópico, es decir, el acoplamiento intercelular es diferente en la dirección paralela que en la perpendicular al eje mayor de la dirección de las fibras. ¿Sí? Entonces la velocidad del frente de onda de despolarización influye en la dirección de la misma y la curvatura. Y tenemos este modelo de rejilla, ¿sí? En el cual vemos resistores, y estos resistores pues, tienen diferente resistencia en el eje paralelo que en el perpendicular al de las fibras. ¿Sí? ¿Se supone que esto debemos entenderlo, ¿no? Rejilla de resistores. Ya lo tenemos que saber. Ya lo deberías de saber a esas alturas. Los muchachos de séptimo sí lo saben. Los de séptimo se lo explicaron a todos. volver a Pues preguntar. nada más es la afición, ¿no? No, o sea, este concepto se refiere a que el corazón se despolariza en la dirección que menos le cuesta, pues. Sí, O sea, claro. que sigue hacia el apex y que es más difícil irse hacia A lo lateral. ok. Exactamente. Entonces, debido a esta anisotropia, los resistores son más pequeños en el eje de las abscisas, que es la dirección paralela a las fibras, que en las ordenadas. Esto da como diferencias de velocidad paralela y perpendicular del frente de onda. La propagación del impulso eléctrico de 1 metro por segundo en el eje longitudinal y de 0.3 metros por segundo en el eje perpendicular al de la fibra muscular. ¿Sí? No, es más rápido, ¿no? Tú eres el rápido. Entonces el frente de onda de despolarización puede ser planar, ¿sí? O también puede ser circular, pero eso es fuera isotrópico. Como es anisotrópico sería elipsoide. Ajá, con una elipse, con un eje más rápido y otro eje más corto. Y ahí Ahí está. está, es Ahí está. elíptico porque el tejido es anisotrópico, ¿verdad? Ya la diferencia de onda Claro. elíptico. Y el frente de onda de despolarización también influye por dónde se va, cuál es el canal por donde se tiene que ir, ¿sí? Dependiendo si la curvatura es plana o si es convexa en un embudo, como por ejemplo en el istmo cabo tricuspideo. Es flúter, ¿no? Ahí es el flúter, por ahí se va el frente de onda de despolarización, por ese istmo, que es un Porque está así, istmo, cuello, estrechamiento, como un estrechamiento. ¿verdad? Bueno. Pero eso a práctica, ¿cómo se traduce en el...? A esto que estás viendo aquí, ¿por qué se generan bucles? No. Pero Y eso le Por la explica a los de para séptimo. sacarlo de ahí, nomás una descarguita. Pues sí, una descarguita o hacerle ablación, quemarlo para que se rompa por donde se va. No, doctor, no le creo que los de séptimo ya se saben eso. No, no creo. La mitad se chocaría antes de... No. Se quedaría viendo esa cosa que quiere decir, ¿no? Yo creo que si les explicas eso a los de primera se salen de la carrera. Ya me quiero salir. Lo estoy considerando yo, ¿no? Que voy en noveno. ¿Cómo se llama el nodo sinusal? Sinusal. Ashko, Kitty flag. tag, ¿no? Se te da. Kitty flag. ¿Qué es Sí. flag? Bueno, Kitty flag. Yo supe lo que. Ajá. ¿Y cuál era el de Taguara? Ashoftawara. Ah, los taguares el otro. No, El
La mención. Y luego tenemos haces internodales. ¿Cómo se llama? El anterior, el medio y el posterior. Bachmann. Bachmann. es el medio, ¿no? Ajá. Es el de Bachmann, el de Beckenbach. y- Weckenbach. Esa de norte Bachmann así, es el Bachmann, anterior, ajá. medio, Weckenbach y Torel. ¿Sí? Están Torel. Entonces el nodo sinusal se llama de Kate. El área, no. Ah, sí, cierto, se me olvida. ¿Qué? Está situada en la desembocadura de la vena cava superior, es un acúmulo de células en el subendocardio auricular, 1 centímetro abajo del epicardio. Mide 15 por 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. ¿Sí? Y sus estímulos de frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Tenemos los haces internodales, Bachmann, Weckenbach y Torel. Está tapado, Pai, por la imagen. Y ahí lo podemos ver. Te la mando. Ahí está Por... claramente el nodo sinusal. El Los anterior haces. es el de Bachmann. Bachmann. El medio es el de Beckenbach y el otro y el posterior es el de Torel. Está el nodo AB, las de Hip, rama derecha y la rama izquierda, ¿sí? ¿Y por dónde se va la rama derecha de las de Hip? La base. Pero eso es una red, ¿no? Por aquí, ¿qué es esto? Ah, sí. Es una red Ah, que va a es- La red de Purkinje, se llama banda red de moderadora. Purkinje, pero pasa por la banda moderadora. ¿Es lo que diferenciaba el ventrículo derecho? Soy de la izquierda y ahí se ve en el eco. Las trabéculas y la banda moderadora. Anatómicamente lo que distingue el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Porque dicen, no, que es más grande el del izquierdo. Pues sí, normalmente sí, pero también puede estar más grande el derecho. ¿Que es más hipertrófico el izquierdo, está más grueso que el derecho? No, pues también el derecho se puede poner más grueso que el izquierdo. Pero ya sí algo que no puedes distinguir, pues es la banda moderadora y las trabéculas. El ventrículo derecho también pudiera estar hipertrabeculado, pero eso ya es una patología del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se le llama? ¿Cuándo qué? Cuando tienes La trabéculas. hipertrabeculación del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama? Lucía. Cardiopatía esponjosa. O cardiopatía no compactada. Ajá, cardiopatía no compactada. Entonces, es fisiológico que haya trabéculas en el derecho, pero no en el izquierdo. Sí, Y si hay en el izquierdo, es cardiopatía no no compactada. Ok, gracias. Así es. Esto es básico. Ay, súper. Vamos a entregar. Luego tenemos el nodo AB, que se llama Ashoktawara. Ahora sí. Mide 8 milímetros de longitud, 3 milímetros de grosor, esponjosa o no compactada. Diría el doctor Aceves, ¿quieres pasar? Te lo sabes, pero no manches. ¿Quieres qué? No, es que cuando le preguntamos que tenemos que le dan la noticia, depende, ¿quieres pasar? Así es. Con las medidas. Entonces mide 8 milímetros de longitud, 3 de grosor y se encuentra en el subendocardio al lado derecho del septum auricular, delante del seno coronario, por encima del anillo AB derecho, que es el triángulo de Koch. ¿Qué estructuras comprende el triángulo de Koch? La Teresio. válvula de Teresio. No, la válvula central. Ajá, la válvula central del. Tricúspide. Ajá, sí, eso. La de Teresio y el tendón de torácico. Ya bien machitada la tengo. Sí. Eso. Sí. Muy bien. El tendón ¿Qué querrás? La tricúspide, sí, esa era la palabra, la tricúspide. Muy bien. Dice válvulas externas. Entonces la válvula de Teresio es la del seno coronario y la válvula de Eustaquio. O, ¿cuál es la de Eustaquio? y la de ¿Solo estaba en la oreja? Ah, la de Eustaquio es la de la vena cava inferior. Exactamente. ¿Y cuáles son las otras válvulas accesorias? Hay otras. Sí. ¿Cuál es? A ver. Búsquenlas.
Un muchacho de séptimo me las leyó todas. Ay, andaba queriendo quedar bien. Ya nos está comparando mucho, ¿eh? Eso no me está gustando. Me siento como hermana de medio otra vez. ¿Cuál era? No me acuerdo. Ay, ahora resulta. Ahora resulta. Es que si les digo todo, se les olvida. Es que no me sale No, solo porque los no nombres. Investiguen. El haz de His es una continuación directa del nodo AB. Mide de 20 a 30 milímetros de longitud y 3 milímetros de grosor. La porción proximal atraviesa el esqueleto ¿Dónde fibroso. ¿Se acuerdan de ese esqueleto fibroso, famoso, Famosísimo. que le da estructura al corazón? ¿Sí? Y sirve como aislante para que los impulsos de las aurículas no se conduzcan a los ventrículos. Ese esqueleto fibroso también se enferma. Lev y Lenegre. Ajá, enfermedad de Lev y de Negre. ¿Cuál es la de Lev? La de ancianos. Ajá. Ajá, En y el de Negre, Jóvenes. jóvenes. Eso ya no se los puedo preguntar. A los de séptimo. Porque ya- Eso sí lo va a preguntar. El séptimo ya se lo Eso sí lo va a sabe. preguntar mucho. Pero la de- Ahí la preguntaron. Y ellos saben lo que es la flegmasia alba dolens y la flegmasia cerulea dolens. ¿Qué? Porque se lo. Ay, De Trombosis, trombosis ¿no? venosa y arterial. Eso lo saben. No, pues también. Claro que sí. Lo vimos con Aceves. Sí, porque se Sí, sí, lo vimos. vieron trombosis. Es que sí la hemos visto con ¿Qué era lo de que joven? Ah, enfermedades Lev. de Lev en ancianos. Lev. Y de Negre. Ancianos, degeneración del sistema de conducción. No, de conducción AB. Y le negre es en el joven. Eso sí lo va a preguntar en mucho ojo. Ya no. Si lo dices, ya no lo preguntas. No, ¿Qué onda, vale? No, No, yo ya estoy traumada de eso porque no se la va a preguntar. Doctor, ¿van a hacer también 100 preguntas o cuántas vamos a hacer? Sí, esa es la intención. Y va a ser. 100, 50 de cardio y 50 de metabólico. Ah, sí. Pero, Doc, ahí como. Como lo de. ¿Usted manda las de cardio? Oiga, no, algunas. Si Y manda las del algunas. metabólico, la A doctora. ustedes yo les voy a Claudia. hacer su examen final. Pues ya veremos. Las de endocrino las manda usted, doctor, o la doctora Claudia. Es nacional, entonces no sabemos. La Mira, doctora no, pues, Claudia eso lo y yo leí. también mandé. Ok. ¿Qué preguntó de metabólica, verdad? A ver, como que viene, díganme. El top 3 de mejores preguntas. ¿Quién es ¿no? el coordinador de materia El top de 50. nacional? Uno de Monterrey. Que sabe quién es. Hubieran dejado bueno a ustedes. No, hombre. Trabajo gratis. Ah, ¿no? como a la 1:30. ¿Se tiene que ir a las 2? Porque no, ahorita la 1:30. Lo que nos encontramos. Sí. Pues entonces ahorita quién está. No, ya díganos las válvulas Pero extrañas. no tengo- Ajá, sí, no lo encontramos. Ay, ¿cuáles son las Búsquenlas, búsquenlas. Luego les decía que el esqueleto fibroso se puede degenerar, se puede calcificar y asociarse a trastornos de conducción AB y a un riesgo incrementado de endocarditis infecciosa. Entonces la calcificación del esqueleto fibroso también aumenta el riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Sí? Espera. Y cuando se calcifica mucho, el anillo mitral puede causar una estenosis La calcificación del seno es. del ¿Puedo robar tu termo? Para tu salud. Mejor te paso o cualquier cosa. ¿Solo de la mitral Entonces, ahorita tengo o...? nomás. Normalmente es el anillo que más rápido se calcifica, se puede calcificar tanto que puede causar una estenosis. Ok. La rama derecha del haz de His corre a través de la banda moderadora, de lo que estábamos comentando, y se subdivide en múltiples haces que corren por el endocardio ventricular y terminan en la red de Purkinje. La rama izquierda se subdivide en dos,
fascículo antero superior y en el fascículo postrero inferior, o antero lateral y postrero medial, sí, que es exactamente lo mismo. La rama antero superior va por el músculo papilar antero lateral y el postrero inferior por el fascículo postrero medial. ¿A qué se asocian los bloqueos de fascículo o hemibloqueos que no tenemos? Hipertensión. A hipertensión arterial, el hemibloqueo de fascículo anterior. De nacimiento. Posterior al próximo, pero También, Este. si alguien de ustedes toma un electro y no son hipertensos y les encuentra un hemibloqueo de fascículo anterior o posterior, ¿qué tendríamos que descartar? Cardiopatías de nacimiento. O sea, ¿cuál sería lo más Foramen común? oval. CIA, o foramen oval. A ver, ¿qué? Si está avanzando, ¿qué? O sea que si Comunicación. yo tengo bloqueo de rama derecha, me voy a eco. tú tienes bloqueo de rama. Pero porque eres joven, ¿no? Ajá. O sea, esa es la razón. ¿Cuándo te lo checaste? El doctor también. El hemibloqueo de fascículo anterior se asocia a CIA tipo ostium primum o ostium secundum. ¿El qué? El hemibloqueo de fascículo anterior. Y el hemibloqueo de fascículo posterior, ¿a qué CIA se asocia? A CIA ostium primum o ostium secundum. ¿Qué? ¿Qué? No. Ah, A ver, no entendí la pregunta. la anterior es primo y segundo, y nos está preguntando la posterior a cuál no se asocia ese. No. La CIA, el hemibloqueo de fascículo anterior se asocia a una CIA ostium primum o a ostium secundum. Y el hemibloqueo de fascículo posterior se asocia a CIA ostium primum o ostium secundum. El anterior al Cualquiera de las primo. dos. ¿A cuál es El estoy anterior. preguntando? Anterior al primo y el posterior al Anterior al segundo. primo. ¿No? Anterior al primum, ¿no? ¿Eh? Anterior al primum. De todas maneras, búsquenlo en la literatura. Mucha literatura. Batallen, esfuércense. Rebollo, búscale. Cabeza, búscale. Si les pregunto, no es para hostigarlos. Si los veo Tengo como distraídos 4. o adormilados, es para que pongan atención, porque eso es lo que aprendan aquí o escuchen o se les grabe, pues va a influir para en su formación y en su examen final. Aquí dice que los se da bloqueo de rama derecha. Como consecuencia de la dilatación. Ole, Dice- el fascículo anterior. El bloqueo fascículo anterior se asociado a CIA ostium primum y el bloqueo fascículo posterior asociado a CIA ostium secundum. ¿Ya lo encontraste? Ya lo encontré aquí, creo. Dice, los hallazgos en electro típicos de la CIA tipo ostium secundum son la desviación del eje eléctrico a la derecha y el bloqueo de la rama derecha. Luego, ostium primum, las alteraciones CIA tipo ostium primum son la alteración de la posición de los fascículos de conducción, y dice que frecuentemente se confunde con un bloqueo bifascicular. Pero nomás todo. En mi bloqueo anterior izquierdo, No dice esto. es una comunicación interauricular tipo ostium primum. Ahí está. A ver, ¿cómo? Repítelo. El hemibloqueo anterior izquierdo es una comunicación interauricular tipo ostium primum. Gracias. No me imagino si usted nos hubiera dado. ¿Eh? No me imagino si usted nos hubiera dado en séptimo. Ya estaríamos hechos ahorita. Lo que les digo. A mí me dio, ¿cómo se llamaba? Puro tomar café, se la pasaba No entendí nada. En cotorreando, anterior. Nada entendí. puro ¿Qué? chisme. En anterior. Nada más nos decía, Recuerdo bueno, fascículo anterior. tu cámara. Nunca la aprendió, ¿verdad? Ay. Sí, Pues sí, pues para que pusieras atención. Y decía que estaba, que no servía de seguro, ¿no? Yo también les decía, prendan la cámara. Como la de Mariano. Pero por WhatsApp. ¿Qué? Solita. No, tu cámara. No.
¿Cómo vamos, amigos? Chico, tercero. A ver, era para que no te apenaras de que te Verstappen, siguieran por Zoom. séptimo. Tú eres la cuna, ¿no? Es la cuna. ¿Cómo eres? ¿Quién? Y toca el ya se le hace su Ese personaje es amigo. tú en este año. Y entonces la actividad eléctrica del corazón es consecuencia del potencial eléctrico que liberan las células miocárdicas como resultado de diferencias de composición iónica entre el medio extracelular y el intracelular. Y tenemos los canales iónicos, ¿sí? Los canales iónicos son dependientes de potencial o de voltaje, ¿verdad? Tienen selectividad. Los de sodio tienen dos subunidades, alfa, común en todos los canales de sodio, y los beta, que son diferentes en los tejidos y especies. Se organizan en la membrana plasmática en estructuras llamadas dominios, y 4 dominios unidos por bucles intracelulares con terminaciones amino y carboxilo se encuentran del lado citoplasmático. 4 dominios están organizados alrededor de un canal hidrofílico denominado poro, ¿sí? De estos dominios existen unos que se llaman lentos y rápidos. Los de calcio están descritos 4 tipos: 2 de membrana, que son los canales L y T; los L, que son de la contracción muscular; y los T, del automatismo, ¿sí? Y 2 en el retículo sarcoplásmico. ¿Eh? Sí. 2 en el retículo sarcoplásmico, receptor de rianodina, y también son dependientes de potencial o de voltaje. Y los están los de potasio, también son dependientes de voltaje. Ya. Todos Se son van a funar a ver. potencial. También que está en el retículo. ¿Por qué no está ganando su carro o qué? Está saliendo de la pista mucho. Te digo del receptor de Y le borran los Rianodina. temas. ¿Cuál de la rianodina? Sí. ¿Qué porcentaje de las células miocárdicas son mitocondrias? ¿Qué porcentaje de las células son mitocondrias? ¿Cómo que no corresponde? 30. 30%. Pero de los disactivos sí se lo sabe. No creo, no le creo. A mí me han dicho otras cosas. Yo sí les he hablado y no creo. Sí, ¿con quién has hablado? No voy a decirlo. Yo tengo Porque no otros soy mala amiga. Dicen que es bien bravo. Ay, sí. Soy bien buena onda, relajado, tranquilo. Después de lo de la lengua, ya no tiene lo mismo. ¿Pero qué? Ah, no sé si esta es anécdota Entonces, ¿cuál es el potencial de reposo transmembrana? Pero no, esa no. Ventriculares, sistema Purkinje de menos 80 a menos 91. Y en las fibras del nodo sinusal auriculoventricular de menos 50 a menos 65. ¿Y qué pasa con el potencial en las fibras, en las células de automatismo? Si es más electronegativo, la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye. Si es más electronegativo, la frecuencia cardíaca disminuye. porque tardan más. Y si es más electropositivo, aumenta la frecuencia. Y ahí tiene mucho que ver los canales de IF. ¿Sí? Ajá. Canales- Los phony current. ¿Por qué se les dice así? Porque Porque son chistosos. Son Están diferentes. buenos. cuentan chistes. Porque son de todos los días, ¿no? Porque pasan todos los iones. Son Entonces amigables. dicen, qué gracioso, mira, deja pasar. Qué gracioso. El investigador ahí encerrado, ¿verdad? Llevaba 3 días ahí. Con la luz apagada y nada bien. chingón. Ay, sí, qué padre, qué gracioso, ¿qué será? Y entonces ya tenemos un medicamento para eso, ¿verdad? La ivabradina. En insuficiencia cardíaca y la indicación, ¿verdad? La ivabradina en insuficiencia cardíaca. Más de 70 latidos por minuto, pese a beta bloquea
pues el beta bloqueador disminuye mortalidad en el paciente con cardiopatía isquémica y no lo debes de dar solo cuando hay contraindicaciones absolutas o tiene falla cardíaca descompensada, pero una vez compensado tienes que reevaluar la elegibilidad del paciente para darle un beta bloqueador. Gracias. Entonces el potencial de acción transmembrana, ¿cuántas fases tiene? 5 porque la 0 también vale, ¿verdad? Y tiene hasta la fase 4. Aquí está el potencial de acción transmembrana y su correlación con el QRS, el ST y la onda T. ¿Sí? ¿Qué pasa en la fase 0? De despolarización. Ah, apertura de las canales de sodio. El sodio, ¿verdad? Acá está lo extracelular y acá está lo intracelular. Y se mete el sodio. Luego la fase 1, que Abren es canales de repolarización. Terminan de abrirse los canales de calcio. Ay, papá. En la fase 2, La meseta. Me Se pone que ahí como. Me da niveles de evidencia esto. Menos un 2 poquito y eso hace que se mantenga así por la entrada del calcio y por la salida de potasio para que se mantenga estable. como en equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo sale otra entrada? Y luego en la fase 3, Se abren los rebotes. Ahí se quieren meter todos. Y ya se salen todos los rebotes. y luego en la fase 4, Ya es. Pues sí, ese es potencial. Se Es cierran todos, se quedan el refractario, ¿no? Es el periodo en el que puede El entrar que otra cambia corriente. las bombas sodio potasio, ¿no? Está bien. con vaso de potasio que te hace. Y entonces, ¿dónde empieza el periodo refractario absoluto? ¿Dónde termina? Y empieza el periodo refractario relativo. Relativo es a partir del reposo, ¿no? A partir de la fase 3, aquí más o menos a la mitad del nadir de la onda T hacia abajo, ya es refractario relativo. Y de entre el 2 y por ahí es absoluto, ¿no? Ajá. Antes de eso. Así es. Bueno, pues ahí está lo de las fases, lo que pasa. Se positiviza, se inactivan los canales rápidos y se abren los lentos de sodio y calcio. Al final de la fase 0, la célula está polarizada con un voltaje interior de más 20. La fase 1 de repolarización rápida. Quedamos que ¿qué pasa? Salida transitoria de potasio. La 2 de meseta. La de repolarización final y la de reposo. ¿Qué tiene este electro? Ya que saben interpretar electros. A ver, Bloqueo de rama derecha. Uno está enfermo, ¿no? No tiene una ni bloqueo. Esta es cortesía de Juan Ángel. ¿A poco? Rest in peace. Ah, Ni modérrimo. ¿Qué se le hace? Mire, yo estoy así porque yo llevé clase con Juana. Ok. Rama derecha. Bloqueo de rama derecho y. Lo funaron. No la jornaron. Honestamente, sí se está No, no parece. Es técnico con bloqueo de rama derecha. Funar es lo. Lo cancelaron. Ah, bueno, por buenas razones lo cancelaron. Así Y quedó bien cancelado. Es que yo no alcanzo a ir. Es. Es STEMI con. ¿con bloqueo? STEMI con bloqueo de rama derecha. Claro. Sí, es morfología. Trae bloqueo de rama derecha. Vean cómo normalmente tienes anormalidades de repolarización. ¿Recuerdan, verdad? Si tienes las 3 negativos, cuando tienes bloqueo de rama derecha, pero aquí ven que el ST está colgado. Está colgado el ST. Y entonces, esos son cambios en espejo. Eso es un infarto posterior con elevación del segmento ST. Y si le damos la vuelta al electro, pues ya no se ve. Ahí tienen las orejas. Ah, mira. Ahí ponen las derivaciones derechas para. Pues ahí Hay está. derivaciones posteriores. La 8 y la 7, O 8 sea, es y un 9. infarto posterior. O sea, para verlo le tienes que poner. Otra 7 a 9. Derivaciones posteriores. ¿El pico que era sin elevación del ST? No, con elevación. Es que ahí parece que se colgó el ST, pero porque está del otro lado. ¿Cuánto tiempo duró ahí elevado? ¿Un mesito? Y tiene Sí, bloqueo. todo de Zika. No. Llega La a racita de morir. A
Ahora dijo, ¿con elevación? Sí, con elevación. Es que aquí sí se ve. Ajá. Pero porque ahí es posterior. Exacto. Pero, doctor, bueno, yo estoy en los básicos, pero no para ver el posterior necesitarías B7, B9. Sí, claro, pero te Por estamos eso. ejemplificando lo que estás viendo con una, dándole la vuelta al electro. O sea, si le das la vuelta a B7, B9 es lo mismo que B3, B2. Sí, B1, B2 y B3. Son trabajando de los donde Es que es no el cambias de espejo. dirección posterior. Sí, debes de hacerlo porque no No lo te puedes puedes quedar cambiar con el en electro convencional. O sea, esa se Debes de tener la evidencia. No, ajá, eso le iba a preguntar. Si yo le doy la vuelta al electro, o sea, ¿qué tan fiable es si no le pongo unas derivaciones? Después de eso lo tendrás que hacer, ¿no? No, Claro, siempre o se sea, el chiste es hace. que tú agarras el electro y si tiene un tiene colgado el ST, tiene infradesnivel. Lo tienes que sospechar. Y trae dolor y está diaforético y está mal el paciente, entonces las troponías están altas, pues no te puedes quedar con eso, tú tienes que ver más allá y decir, esto puede ser cambios en espejo de lo que está pasando en la pared posterior, póngase de ladito, le tomas las derivaciones posteriores, vas a ver la elevación del ST. Y ya no se te muere. Exactamente, o ya no dejas que, ya, ahora sí justificas la trombolisis Al o seguro. la angioplastía en un paciente con Zika con elevación del CT y no un Zika sin elevación del segmento CT, que no tendrías que trombolizar. Pero doctor, no entiendo cómo es que dijo de que sabes que es infradesnivel pero superior. O sea, así nada más. Como es infradesnivel. O sea, cuando lo vimos, que estaba colgado, O sea, porque dijo que era. Volteó el electro. Está volteado. Ah, está así, la pista la agarró y. Mira, pero por ejemplo ahí O sea, literal, ese espejo. Pero, ¿por qué decide que es Lo un volteó. error? O sea, no un error. ¿Por qué decide O que volteó es su cabeza. una anomalía posterior y no solamente un infradesnivel del B2, B3? Ah, Por puedes, así. no, puedes sospechar que, no, es que esto no es cambios en espejo, esto es la expresión de lo que está pasando en la pared anterior, es música sin elevación del segmento CT. También puede ser, pero tienes que tomarle Descartar la derivaciones otra. posteriores O para sea, confirmar o descartar. si lo volteas, dices, puede ser B7, B9. Sí, claro. Pero necesitas tomarlo para ver Sí, si claro. solo es una anomalía de la Realmente pared sí o- es cierto. No, pero y si O me fue sacan en el caso de que si fuera anterior, sin elevación del ST, y le sacas las posteriores, por espejo no se verían elevadas. No, ¿Se vería normal? Bueno, entonces están los antiarrítmicos. Clase 1A, creí que ya los habíamos visto, pero los vimos en principio. Cocainamida. No, Pero es que ya no mejor. Clase Las 1A, ventanitas. bloqueadores de los canales de sodio de disociación intermedia, clase 1B de disociación rápida y 1C de disociación lenta. Aunque es una sembrugada. Aquí está la prueba de la asmalina, vean, asmalina, ¿sí? La procainamida, la disopiramida y la quinidina, ¿sí? Yo de esos ninguno he usado. ¿Y la proca? Lo que sí he usado es lidocaína. Lidocaína en bolos. Para arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares y bolos de lidocaína. ¿Y cómo? 1 miligramo por kilo. ¿Cuántos bolos? Hasta 3. ¿Sí? Se obnubila el paciente, se pone estuporoso al tercer bolo, ya casi lo andas que teniendo que intubar. Si es que estaba consciente el paciente. De los 1C, la propafenona sí la he usado mucho, la flecainida casi no. La flecainida se utiliza para taquicardias supraventriculares y flúter. Para flúter más que para FA. Propafenona para extrasístoles ventriculares o supraventriculares para las dos. ¿Sí? Antiarrítmicos clase 2. Tenemos los beta bloqueadores, ahí están. Que es propranolol, no es propanolol. Es propranolol. ¿Qué? Propranolol. Vanessa, 90 segundos. ¿A quién? 90 segundos de antiarrítmicos, Vanessa. Les dio un simposio. No porque yo quisiera, claramente. Lo que hiciste bien. Claro. Ah, pues Pues viste. que piensa.
90 segundos. No, muchas gracias, yo ya hice mi parte allá. No, aquí también. Yo ya estoy cansada. Los bloqueadores. En clase 3 tenemos los bloqueadores de los canales de potasio. Esto es el más famoso de la amiodarona. Es la amiodarona. La amiodarona, que es el más famoso de los antiarrítmicos clase 3, bloqueadores de los canales de potasio. ¿Sí? La amiodarona es de los mejores antiarrítmicos, pero es tóxico. Causa fibrosis pulmonar, Tóxico como puede tu causar ex. hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pero es más bien, depende del tiempo que lo lleves tomando, ¿no? No de Para la la fibrosis dosis. pulmonar, sí. Ah, Fibrosis pulmonar, hiper e hipotiroidismo. El juego por hipertiroidismo puede ser más rápido. Y depósitos córneos que te dejan ciego. ¿También es hepatotóxico? No. Sí, me acuerdo que el doctor Francisco nos dijo que en un paciente que tenía daño hepático no se lo iba a dar. Pues no sé. ¿Cuál, Leli? La mía La de- amiodarona. Pues hay gente que hace cosas idiosincráticas, pero si ya tenía falla hepática, ¿Es pues no, no amiodarona o sé. ladronadero? ¿Y renal ¿Todo lo que estamos tampoco? hablando? Ok, gracias. Amiodarona, ok. Oiga, Doc, ¿y el sotalor? ¿Qué tan bueno es o qué tan usado es? No tengo experiencia. Por ejemplo, en FA podría ser un control doble con un medicamento. Mira, una FA, cuando es una FA de reciente aparición, lo tienes que sacar sin usar. Si le haces un eco y ves que no esté dilatada las aurículas, que no tenga una cardiopatía estructural, que pues, ya no tenga remedio. ¿Cómo lo sacas a sin usar? Pues una cardioversión eléctrica o una impregnación de amiodarona, normalmente es lo que se hace, ¿sí? Sotalol, no tengo ninguna experiencia usándola, nunca he visto una ampolleta de sotalol, ¿sí? Amiodarona, un montón, usé y hacemos impregnaciones rápidas que se van muy bien a los pacientes. Aunque estés joven y te diga que no debes de usar amiodarona en gente joven, pero es para cronicidad, donde no debes de darle, pero si es una cosa en agudo, pues sí le puedes dar amiodarona, ¿sí? La dronedarona, esta solo tiene una indicación clínica. Prometía mucho la dronedarona y no sirvió. Era derivado de la amiodarona. Es parecidona. No tiene yodo y solo tiene una indicación clínica que es FA paroxística. Solo FA paroxística. La droga. Dronedarona. Se llama Regivas, que son 400 miligramos cada 12 horas. La verdad, no me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo con usted. Tengo un paciente que lo usa con ella. ¿Y salen sin usar? Ah, pero la mujer de la prótesis mecánica mitral. En el laboratorio. Se los halló con Holter, que tenía FA paroxística. Sí, llegó con una FA rápida. Entonces le dejé dronedarona y ya está muy bien. Bien a gusto. ¿Y qué porcentaje de la amiodarona, de la molécula de amiodarona es yodo? El 40%, no 70, 20, 80. Sí, 33, ¿no? A ver, búsquenlo. Eso sí hemos preguntado. De la molécula de La 33. A 37. Casi dos. Dos moléculas. It's a sign. Y 40. Dos átomos de 36. 33% de la molécula de amiodarona. 37. 37. El yodo. ¿Y por qué a veces que son tan moleculares? ¿Por qué darle yodo a alguien le puede dar hipertiroidismo y por qué le puede dar hipotiroidismo? Ay, ese Pero efecto es no una son antibióticos, ¿no? 37%. Eran los fenómenos de. Jod Basedow y Wolf Chaikov. Ajá. Ay, eso los internos convencionales no lo saben. No. Los de séptimo. Ni los residentes de cardio, güey. Los de séptimo sí lo saben. Los internos convencionales de la UDG. Claro, yo se los digo por propia experiencia y yo lo digo con orgullo. Ustedes son mejores que yo. Dudoso. Eso en la humanidad es de esperarse que siempre las generaciones que vengan sean mejores que las antepasadas. Eso es simple y a ustedes los van a superar.
Sus alumnos lo superarán, así como a mí me superan mis alumnos. Sí. Nos va a hacer llorar, doctor. Por doble vez en 2 semanas. Una por el examen. Eso no dijo el examen. Eso no decía en el examen. O sea, ustedes le van a superar porque ahorita en estos niveles tienen más conocimientos que los que yo tenía cuando estaban en el nivel de ustedes. Porque también hay más información, Doc. Sí, yo sé, porque antes también hace 50 años se la pasaba una persona 20 años de su vida investigando un receptor y ahora tú lo lees y en 5 minutos ya entendiste de qué se trató y el otro se aventó 10 o 15 años investigando algo. Pues así va, así avanza. Y al rato vas a regresar en 2 años. Va a haber más conocimiento, más información. Los de clase 4 son los bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Verapamil y diltiazem son los que más se utilizan para arritmias supraventriculares, carreras de taquicardia supra, ¿sí? Bueno, los canos digitálicos, la digoxina se utiliza como moduladora de frecuencia cardíaca en pacientes con FA rápida, no para cardiovertir, o sea, sin usar simplemente para modular la frecuencia, la conducción a veces lentesca. Doc, ¿usted ha puesto adenosina? Adenosina en el hospital. ¿Y si es cierto los pacientes que dicen que se mueren? O sea, Sí, que- sí, hacen la historia y manotean y de todo. Todos los que dicen que les han puesto adenosina dicen que se mueren. ¿No? Pues es para eso, ¿no? O sea, cortas todo y ya luego lo inicias. Tienes que tener carrito de paro y todo ahí, pues, si ya no. Sí, ya no jaló. Allí en el Soquipan les gustaba mucho en urgencias pasar adenosina. ¿Por qué? Pues así taquicardia supra, Adenosina. una adenosina, nada, otra, asistolia, y lo todavía sin usar. La sistolia y el interno ya estaba listo para. Y también he visto, dice, eso ya se hacía también. Una enfermera ahí en el civil confundió adrenalinas con atropinas. Y entonces en el eco No manches. lo oculta, pasa la persona, pasa la media atropina. Y en vez de media atropina, es media adrenalina. Y eran los pacientes, varios, me tocó verlos que dicen, doctor, siento que me siguen. Mariano todos los Es fines. normal, tranquilo, ahorita se le pasa, ahorita ni bien acelera su Tranquilo, es normal. Es que empezó a leer examen de mayor. No sé muy bien. No, pero sí se sienten. Hombre, esos llegaron a su casa rapidito. Entonces una adrenalina y ve. Imagínate nomás. Bufan. Oiga, doctor, yo no sabía que el digitálico, pues, la digoxina, es el logo del Ignacio Chávez. Ah, sabe, no sabe. Tienen una planta de digoxina, es el logo. Que le gustaba mucho a Ignacio Chávez. La digoxina. La planta de la digoxina es la de. No, esa es la otra, ¿verdad? La de curar es la de la acenocumarina. Esa es la de la atropina. ¿La atropina? ¿La de curar? No, la de. Esa es la de. La warfarina, ¿no? La acenocumarina, ¿no? Planta de curare. Esa era la del veneno, ¿no? Que paralizaba. Que usaban en flechas los. Ah, la del atracurio. El relajante muscular, ¿verdad? Ah, Y atracurio, pancuronio. También eso vi mucho en el civil. Cuando nos estábamos enseñando a relajar pacientes para intubar. Primero es la benzodiazepina y después es el relajante para que no sientan gacho. Ah, pues a veces los ponemos al revés. Ponemos el relajante. En vivo. No hay midazolam, cosas así. no manches, no. Intubados en vivo, no para relajar. Para Echando a perder se aprende. Clordiazepam. Entonces, una pregunta, dijo que la digoxina era con una FA rápida por anestesia. ¿Y Doc? Ay, Ahora.
Es la planta de la Ignacio Chávez es la planta de la Como en digoxina, lo que cuarto. tiene ahí. Ah, y de hecho los edificios del instituto están construidos No, es como la si fuera cuarta. una planta de digoxina. Ah, claro. O sea, si los ves de arriba, está así, como una ¿Y planta. por qué? Porque Ignacio Chávez hizo su tesis de la digoxina. Sí, no, ya. No, ese no es mayo, el doctor. El dios de los cambios. Sí, es su pan. Tiene un cuadro ahí, un póster. Ahí no Le hay pongo velador ahí. Le hace el altar, entonces. ¿Pero usted la conoció? Ese ya De hecho, la escuela de medicina o sea, ya es escuela de medicina. No. Pues también aquí. No es Ignacio Chávez, es Ay, Ignacio Santos. algo de Santos. Algo de Santos, y yo, ¿no? Pero son tocayos también. En mi sesión, o acortarlo o modificarlo, ¿sí? Dependiendo de la teoría que da. ¿Y dónde actúan? Ahí está donde actúa en cada parte. En la fase 0, los clase 1. En la fase 2, los antiarrítmicos clase 4. En la fase 3, los de clase 3. Y acá, en la fase 4, los antiarrítmicos clase 2. ¿Sí? Y esa es la nueva como actualización de los antiarrítmicos, ¿sí? Porque hay una nueva actualización. Otros. Exactamente. Ahí está la ivabracina. Y el magnesio también. El magnesio que se utiliza para torcer de points. ¿Sí? ¿Cuántos gramos? 1 o 2 gramos, ¿no? Un bolo. ¿Cuál es del torsal de pon? 1 o 2 gramos. Magnesio. ¿Uno o dos? ¿Cada cuánto? Así nomás. Bolo. Ya, Dios que lo bendiga. Para torsade. ¿Y por qué se llama el torcer de points? ¿Qué sabe francés? Puntas torcidas. ¿Qué sabe francés? Yo un poquito. ¿Cómo se pronuncia eso bien? Magnesio. ¿Cuál? Magnesio. Dorsal points. El dorsal du point. Puntas torcidas. Arelia, ayúdame. Y eso se debe a porque el que lo describió, que se le figuraba, Como un A torsadura. listón, ¿no? que porque Ah, de que las las de ballet. bailadoras de ballet, Ajá, que los también así, listos. no, así los pies, ¿no? Imagínate las de ballet. Que se hacen así las vueltas. Sabía que le hacía mucha creatividad. Ay, sí. Sí, la raza lo ¿De hace. dónde agarraban Bien tanta raras. creatividad? Sí, porque vean. Pues porque no había internet. Porque no había no había tele. ¿De cuánto era el bolo de magnesio? Pero no, no, Dos no, gramos. hay que poner atención en las clases. Entonces, el potencial de acción transmembrana es diferente en las células musculares que en las células de conducción y el automatismo, ¿verdad? Diferentes formas. Y esto lo podemos ver en el electrocardiograma intracavitario, es lo que hace el electrofisiólogo. La despolarización auricular, el haz de His, el ventrículo, ¿sí? Las propiedades fisiológicas del corazón tenemos la de excitabilidad, que es la propiedad que tiene el músculo cardíaco para responder a un estímulo. La de automatismo, la propiedad mediante el cual genera sus propios estímulos. La de conducción, las células son capaces de conducir los estímulos sin decremento. Y tenemos la de periodo refractario, ¿sí? ¿Qué son las extrasístoles? Un estímulo prematuro distinto al ritmo de base. Fíjense bien lo que dice, cuya presentación se relaciona con el impulso de base. ¿Qué significa esto? Esto es fundamental, ¿eh? O sea, hace como un mimetismo. No, o sea, que la frecuencia cardíaca de base del paciente influencia las extrasístoles a que aparezcan o desaparezcan. Como Eso de Eagleman, ¿es el que lo describió? sí, Son por focos, ¿no? ¿No es como un foco de reentrada o así? hay dos génesis, dos mecanismos de producción, focos ectópicos o reentradas. Que tardaba como en repolarizarse, entonces si no había llegado el impulso, o sea, si no había terminado, puede llegar a activarlo otra vez, ¿no?
puede ser por poco ectópico o por entrada. Ajá, exactamente. Pero, por ejemplo, si tú eres un deportista de alto rendimiento y corres maratones 20K o 40K, puedes traer frecuencias cardíacas en reposo de 38, 35 y es normal. Pero esa bradicardia sinusal tan importante, entre medio de un latido y otro, hay tanto espacio de tiempo que puede predisponer a que dispare alguna otras células miocárdicas por ahí. Y puedes tener esa extrasistolia ventricular, porque estás tan bradicárdico que puede ser que el tejido miocárdico dispare en otros puntos. Entonces aumenta el potencial arritmogénico. Entonces, por eso el doctor Brugada, el que describió el síndrome de Brugada, que vino aquí a Guadalajara hace como 3 años a un congreso, decía que el ejercicio en extremo es arritmogénico y que se mueren también los atletas de alto Por eso no rendimiento. Por eso se infartan los deportistas. Aparte, pues, pero las arritmias en este tipo de población pues es frecuente. Entonces decía, no estoy diciendo que no hagan ejercicio, porque está bien definido, está bien establecido de los beneficios cardiovasculares del ejercicio, pero sí el exceso, el extremo, también es perjudicial. ¿Sí? Un gordito, pelón. Son 2 hermanos. ¿Quién? José Brugada y el hermano, no me acuerdo cómo se llama, también se le prefició. Julio. ¿Julio? Creo que es Julio Brugada. ¿Sí? ¿Te dijo? Su compa, tírale un phone. Muy buenos, ¿verdad? Muy blancos, ¿no? Pelones, gordos. Le corté el perro JJ. No los quiera tanto, pues, Doc. Así se hace uno de viejo, panzón y pelón. Yo voy que vuelo. Voy que vuelo. Y ustedes seguirán después de mí. No, Doc, yo no voy a llegar. Aquí tiene una ponencia de cardiología, arritmias y muertes. Entonces, si tú tienes también isquemia cardíaca y la frecuencia cardíaca te aumenta, pues hay más isquemia y también te pueden dar más arritmias. Y las extrasístoles, la aparición de una extrasístole hace que haya una pausa compensadora y modifica el ritmo de base. Entonces, por eso dice aquí, impulsos prematuros distintos al ritmo de base, cuya presentación se relaciona con el impulso de base. ¿Sí? Porque la presentación de las extrasístoles puede estar influenciadas por bradicardia o taquicardia, cosa que no sucede en las parasístoles. Las parasístoles no son extrasístoles. Las parasístoles son ritmos inalterables, en donde el foco parasistólico va a una frecuencia cardíaca y el ritmo sinusal va a otra frecuencia y no se modifica ninguno con el otro, no se A ver, influencian. ¿cómo? Otra vez, por favor. Las parasístoles Ajá. no son extrasístoles, Ok, no. en donde las extrasístoles sí se modifican por el ritmo de base y las extrasístoles modifican el ritmo de base. Ok, ya. En las parasístoles no. Ya, ok. Cada una va, son Como 2 quiere, ritmos, porque sale de otro lado. 2 ritmos Ajá. que no se alteran ninguno con el otro. ¿Sí? Es lo que te menciona, que son otros parasístoles. Entonces, o sea, viéndolo en el electro, las parasístoles no tienen pausa compensatoria y las extrasístoles sí. Es la diferencia. Ese sería a grosso modo. Y uno es con que ¿Cómo se vería el electrolapras? Como un bloqueo de 3er grado, pero que no es bloqueo. No, pues verías tú el ritmo normal y luego después otro ritmo sobrepuesto, otra frecuencia, ¿Y por qué no se altera? Pero puras P's, ¿o porque qué? no se inhibe ninguno con el otro, Más bien se combate. porque se llama, hay bloqueo de protección o de salida o de entrada, Caray. Ay, caray, por dos. así de complicado. Eso no lo puedo. Yo me quedé en Entonces, parasístoles. nada más sería como el ritmo, o sea, sería como eléctrico el evento y no tiene ninguna repercusión mecánica.
O sea, no se contrae nada. Sí, sí hay repercusión, pero no se o sea, se contrae en la parasístole, el latido normal después. Como de dos lados. Sí, se puede. sí. Como si estuviera así. Sí. ¿Y cómo eso no va a tener repercusión? No, que eso me parece. No se inhibe uno de los dos, pero sí modifica la frecuencia intrínseca del corazón. Son rarezas, pues. ¿Sí, Doc, un sándwich o qué? ¿Están por algo, güey? ¿No vienen desayunados? Hombre. Yo ya desayuné. No, y el descanso, ya dice, ya se Yo me levanté a las 4:30 de la mañana, Ah, ya sin sueño. Ya no tenía